Muy buenas noches, señoras y señores. Como todos los viernes, les ofrecemos lo mejor y lo peor de la semana. Empezamos por lo peor, que nos lo trae nuestro compañero Juanma Pérez Noya. Buenas noches, Fernando. Bueno, pues esta semana, como figura negativa, vamos a destacar a Lewis Hamilton, el piloto británico de Fórmula 1, que domina el Gran Circo gracias a su talento, indudablemente, pero también hay que decirlo, gracias a su Mercedes muy superior al del resto de la parrilla. Bueno, pues el bueno de Hamilton ha decidido que se aburre de ganar, parece ser, y ha decidido convertirse en una fusión entre Mohamed Ali y Gandhi. Después de declararse vegano, hasta ahí muy bien, decidió imponer el movimiento Black Lives Matter a toda la parrilla. Recordemos que dijo que los que no se arrodillasen, los pilotos que no lo hicieran antes de cada carrera, no lucharían contra el racismo. Y ahora, después de imponer una renovación de 145 millones de euros a Mercedes, justo cuando peor le están pasando las escuderías por la época COVID, ha anunciado en redes sociales, ojo, que solo va a usar coches eléctricos fuera de las pistas para compensar su huella de carbono. Y claro, Fernando, nos preguntamos cómo puede erigirse como adalid del ecologismo una persona que compite en la ultracontaminante Fórmula 1 y no en la Fórmula E, compuesta solo por coches eléctricos. ¿Cómo es posible que, si tiene como uno de sus principales patrocinadores una petrolera, diga que quiera luchar contra el cambio climático? Bueno, pues hemos salido a la calle a preguntar por la doble moral del piloto británico. Creo que Lewis Hamilton siempre ha sido un deportista bastante hipócrita y creo que hay una doble moral evidente en su comportamiento. No solo con el tema del coche eléctrico, sino con el tema del veganismo y demás, siempre ha sido un notas, por así decirlo, y la verdad es que me parece, a ver, ni bien ni mal, o sea, tampoco me paro a pensarlo, pero sí que es cierto que roza ya un poco lo indecente, lo de Lewis Hamilton. Yo creo que está bien que haya otras alternativas y que estas puedan salir adelante en los mercados y que además sean los pilotos de alta gama, de los coches de mayor élite, los que propongan estas nuevas alternativas. A mí me parece bien. No, yo no veo ninguna hipocresía aquí. Creo que sí que ahí hay una cosa muy rara, porque si defiende una cosa y luego por dinero como que se va por el otro lado, que supuestamente está en contra, si por muchos millones que te den, si a ti te gusta lo eléctrico, vamos, debería de tirar a la Fórmula E, a comprarse siempre, como él dice, coches eléctricos y no aceptar millones por seguir utilizando coches de gasolina o gasoil. Realmente puede sonar a priori algo hipócrita, pero bien es cierto que, como quien dice en estos casos, lo que pueda aportar uno que aporte, así que me parece estupendo. En principio me parece bien que decida lo que él quiera, tampoco me parece mal, pero que se pase a la Fórmula E, que para eso está. Cobra de una petrolera 150 millones de euros y resulta de que está patrocinando el eléctrico. Es un gesto muy de cara a todo lo que a la galería, a la gente que no se introduzca un poco dentro. O sea, el titular es muy bueno y puede llamar mucho la atención, pero luego en realidad, si investigas un poco, rascas, ves que no tiene por dónde sostenerse. Pues muchas gracias, Juanma. La verdad es que esta semana no lo has tenido fácil para lo peor de la semana. Por eso vamos a ofrecerle a nuestros telespectadores, de nuestra parte, lo mejor que ha dado de sí nuestra semana. Ellos reconocían abiertamente sus esperanzas revolucionarias, la construcción de un mundo nuevo, en fin, un hombre emancipado de las cadenas que le arrojaban, y supongo le siguen arrojando. Tan seguros se sentían que, aunque ahora lo pretendan ocultar, manifestaban a las claras sus intenciones. Y de hecho, el 18 de julio, ellos, que hoy lo presentan de una determinada manera, sucedió, entonces lo tomaron de una manera bien diferente. Lo tomaron como una celebración que incluso en el primer aniversario la República también llevó a cabo, y lo utilizaron como la oportunidad caída del cielo para llevar a cabo la revolución. Los socialistas, pues desde 1932 ya empiezan este proceso de sovietización, porque se ponen a competir por un lado con la CNT y por otro lado pues, el mismo PSOE adopta el modelo soviético. El partido prosoviético en España no era el minúsculo PC, era el PSOE, y ese es el gran drama de la España de los años 30, que la admiración por Stalin, ese genocida que se sabía que había cometido matanzas sin fin, provenía de parte de dirigentes de muy alto poder en el partido más numeroso en la izquierda española. Bueno, pues estos señores están empeñados en hacer una revolución, lo anuncian, en establecer la dictadura del proletariado, lo dice constantemente Francisco Largo Caballero en sus mítines, aparece repetidas veces en el periódico El Socialista, antes y después de las elecciones de noviembre de 1933, que gana la CEDA, y por supuesto cuando llegan al poder con el Frente Popular y
y se produce el lanzamiento nacional el 18 de julio, pues creen que es la oportunidad perfecta para hacer de verdad la revolución. El problema que había en ese momento con el Frente Popular es que cada uno de sus elementos tenía una versión distinta de lo que iban a hacer. Los burgueses como Azaña pues creían que iban a establecer un sistema como el PRI mexicano o el francés de la Tercera República, mientras que los socialistas y ugetistas, y en menor medida los comunistas, sabían perfectamente que iban a una revolución de corte comunista. El Banco de España, digamos, que fue atracado masivamente, pero además del atraco en términos morales, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la ley, fue una ilegalidad tan flagrante que movería a risa pretender que alguien, como así se ha hecho, quisiera defender esto, ¿no? Desde ese punto de vista, desde el punto de vista legal, digamos. Un matiz, fue ilegal, pero fue legalizado. Es decir, tenemos los documentos que prueban este plan, que era un plan gigantesco, aquí no hay espontaneidad ninguna, de enriquecerse a cuenta del patrimonio de los españoles. ¿Por qué? Porque se publicó en la Gaceta de Madrid. Por ejemplo, la Junta de Incautación y Vigilancia del Patrimonio Artístico Español se constituyó mediante un decreto de finales de julio, me parece, de la Gaceta de Madrid, en todo caso en ese verano. Y el decreto reservado, o sea, no publicado, por el que se legaliza la entrada en la bóveda del oro del Banco de España es de septiembre de 1936. También el propio Azaña dice que él no lo firmó, que le falsificaron la firma, cosa que era muy frecuente en los gobiernos socialistas, porque de eso también se quejó Niceto Alcalá Zamora cuando era presidente del gobierno provisional, que se encontró con que en la Gaceta de Madrid se habían publicado un par de decretos sobre reforma agraria que llevaban su firma, pero que él no había firmado. Ya vemos cómo funcionan estos señores. Bueno, es que aparte de todo esto, hay que insistir en que el Banco de España era privado y que las reservas de oro no eran propiedad del Estado. El Estado sí tenía un sistema de tutela y se usaban pues para defender la peseta en las cotizaciones internacionales, respaldarla. Ahora, en cambio, ya no se usa ese método. Pero era un patrimonio, el oro y la plata, que no pertenecía al Estado y del que el Estado no podía disponer. Yo entiendo desde el punto de vista militar, estratégico, que se procurase sacar esas reservas de oro y trasladarlas fuera de Madrid, porque en ese momento Madrid pues parecía que iba a caer en manos de las columnas de los nacionales que se acercaban a Madrid. Dice, pero bueno, se podían haber dejado perfectamente en Cartagena. Sin embargo, se dice que se toma la decisión de trasladarlo a la Unión Soviética en octubre del 36 porque alguien se plantea la idea de que puede haber un golpe de mano de los sublevados contra la base naval de Cartagena, que era la más fortificada de las que había en España, y apoderarse de ese oro. Dices, bueno, vale, aceptemos que se pueda dar ese golpe de mano, que se pueda aplastar a toda la marinería, a la guarnición, que se pueda acallar los cañones de los cruceros y los acorazados que había en Cartagena. Y dices, pero bueno, ¿y luego qué haces con todas esas toneladas de oro? ¿Cómo las trasladas? ¿Cuánto tiempo necesitas para llevarlas a un barco y salir escopetado? No, es algo absurdo y que indica que había una finalidad non santa en este asunto. Vamos a ver, el bando franquista es capaz de financiar la guerra con crédito, porque no tenía apenas reservas monetarias, y también por la implicación de grandes financieros, de grandes empresarios a favor del bando nacional, viendo lo que estaba pasando en la zona republicana. Hay un judío sefardí, Jacobo Salama, afincado en Melilla, que él era delegado de la SEL, y él da su palabra a la SEL para que envíe un barco petrolero que estaba previsto que llegase al puerto de Melilla, que se había desviado por los incidentes del 17 y 18 de julio, se había desviado a Argelia. Él asegura, da su palabra de honor de que ese barco estará a salvo y se pagará el contenido del carburante que se llevaba. En cambio, el Frente Popular no puede hacer ese tipo de acuerdos porque empiezan a matar a los financieros, empiezan a nacionalizar, a expropiar, a robar, a saquear. Las delegaciones diplomáticas ven los muertos tendidos en las calles de Madrid y Barcelona. Entonces, ¿qué le queda? Pues le queda saquear, apoderarse, robar del patrimonio que tenían los españoles. Que hay que recordar,
Estamos hablando de las reservas de oro del Banco de España, que eran las cuartas del mundo, según un informe del propio Banco de España del mes de junio, el mes anterior, había determinado, ¿no? Se entregaron a la Unión Soviética, se llevaron a la Unión Soviética, de facto se le entregaron a la Unión Soviética, en principio a cambio de nada. La Unión Soviética luego estableció, en los términos lógicamente que más le favorecieron a ella, el intercambio con el gobierno republicano, y se entregó también una parte al Partido Comunista Francés. Bueno, quiero añadir que eran las cuartas del mundo, explicada a la gente, porque alguna vez se ha dicho, no, es que es el oro de los aztecas, el oro de los incas. No, mire, son tonterías. Era el oro que había venido a España pues por la Primera Guerra Mundial, que claro, el comercio, claro, no vas a comprar, no vas a admitir que te paguen en francos o en marcos o en liras devaluadas, si exiges oro. Entonces, por eso había tal cantidad de oro amonedado en el Banco de España. O sea, no es ningún secreto. Si no eran las cuartas, pues serían las quintas. Lo que sí es cierto es que las reservas de oro eran superiores a lo que correspondería a una economía como la española. Pero en vez de poder aprovechar ese oro para el desarrollo económico español, pues se perdió, se diluyó en estos manejos de las izquierdas. La responsabilidad es tanto mayor del Partido Socialista Obrero Español cuanto que no solo las juventudes socialistas habían constituido una gran parte de las checas de Madrid, esa fusión de las juventudes socialistas y las juventudes comunistas, sino que el poder real desde comienzos de septiembre de 1936 está en manos del PSOE. El presidente Largo Caballero es miembro del PSOE y el gobierno está fuertemente teñido de socialismo, de militantes del Partido Socialista Obrero Español. El gobierno, llamado Gobierno de la Victoria, constituido el 4 de septiembre del 36, nunca quiso hacer nada para detener aquella increíble orgía de sangre que en algunos puntos pudo ser detenida, como en Madrid a partir de diciembre, cuando los responsables socialistas y comunistas, pero fundamentalmente socialistas, llevaron a cabo las matanzas, algunas de las cuales culminaron en Paracuellos. Sin embargo, con voluntad política sí, y con unas nada menguadas dosis de valor personal, Melchor Rodríguez, el llamado Ángel Rojo, sí pudo detener aquellas matanzas. Es evidente que si no se detuvieron fue porque el gobierno socialista, el gobierno del Frente Popular, el amplio gobierno de septiembre, no quiso. Un gobierno presidido por los socialistas. Entre las inmensas culpas que tienen los socialistas, sus dirigentes, Largo Caballero, Indalecio Prieto, Juan Negrín, es que eran gente viajada. Largo Caballero no mucho, pero sí viajó, ya se ha mencionado que estuvo en un congreso de la OIT, además, conocían lo que estaba pasando en el resto del mundo, vamos a decir democrático, ellos dirían burgués, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, y veían lo que hacían otros partidos socialdemócratas, como el Partido Laborista Británico y el Partido Socialista Francés. No era necesario ni aliarse con los comunistas, ni tener como modelo a Stalin, ni proceder a la aniquilación del enemigo de clase según su propio vocabulario. Se podía, claro, es que ellos no estaban en el reformismo de los laboristas o de los socialdemócratas alemanes, aplastados por Hitler y por Stalin, por los comunistas soviéticos. No, estaban en hacer la revolución, y para eso pues el baño de sangre que se produce en este año del 36, que es cuando se cometen las mayores matanzas, el mayor número de asesinatos, pues les venía muy bien, porque era quitarse de encima a gente, vamos a decir, molesta, por supuesto, y que nunca les habría apoyado. La misma pasionaria, cuando se dedica a envenenar a los madrileños con la quinta columna, lo que quiere es matar. Que se mate a la gente que controlaba, que según ella podía, en el caso de que entrasen las tropas de Franco, podían incorporarse al ejército. Y para eso tienen que inventarse pues casos como el de la matanza de Badajoz, que es grotesco, o sea, la sangre empapando el albero, las niñas vestidas de primera comunión viendo cómo se ametralla a los pobres milicianos y demás. Es un plan, es un objetivo diseñado para inculcar el odio irracional en gente atemorizada. Eran pakistaníes en su práctica totalidad. Los agresores, el que no era pakistaní era afgano, y en cambio todas las víctimas, prácticamente todas, eran británicas, menores de edad, algunas muy jóvenes y de raza blanca, y casi siempre de extracción de clase trabajadora, lo cual también hacía que la alarma fuera menor. Porque bueno, al final pues no estaba implicada gente influyente, y naturalmente estas corporaciones, estos councils, estos municipios no tomaban ninguna medida, pese a ser generalmente de izquierdas.
Es un ejemplo, por mucho que digan que no existe, de racismo antiblanco, ¿no? La obsesión de que solo racista puede ser el blanco. Si nos vamos a algunas declaraciones de estos personajes, pues han dicho que pues estas chicas eran white scum, ¿no? Basura blanca o escoria blanca, y ellos se sentían con la propia potestad de decir puedo hacer lo que quiera con ellas. Lo veían como normal, tratarlas así. Primero porque son menores y según su forma de entender el mundo completamente digamos, anacrónica, una mujer que no va vestida como tiene que ir es una mujer que está provocando. Entonces, ellos tienen el derecho a hacer lo que sea con esa mujer. Y en este caso pasa con las niñas de 13, 14 años. Si no me equivoco, en el Islam, a partir de los 9 años, con la primera regla es cuando se tienen que tapar, porque a partir de ahí es cuando ya son pecaminosas. Y entonces, claro, para estos hombres, que unas mujeres pues fueran pues, con minifalda o lo que sea, era una incitación a poder hacerlas de todo. Después ese desprecio un poco del inmigrante que llega a un país que quizá no esté bien integrado, a los pakistaníes en Inglaterra les llaman mucho pakis de forma despectiva. Y entonces una forma quizá de venganza, ¿no? De catarsis. Entonces con la sociedad me enfado, pero aprovecho a violar o a abusar a menores de edad inglesas, como tú bien dices, además de clase baja, porque si hubiera sido seguramente la hija de un ministro, seguro. Esto no hubiera durado ni 2 minutos, y enlazamos con lo que hablamos en otro programa de ese desprecio que hay entre parte de las élites a la población, ¿no? Mientras esto pase en barrios obreros, como ahí nadie importa y tal, vamos a dejarlo pasar hasta que no sea algo más gordo. Hay un hecho particularmente importante en todo este asunto, y es que estaban organizados. Es decir, que no obedece a una situación, digamos, de lasitud legal, en el cual la policía ha desaparecido y cada uno hace lo que quiere. No, estaban organizados, eran bandas organizadas que se dedicaban a hacer esto. Es decir, partían de una convicción previa, es que podían hacerlo, y es que no había ningún problema, no les suscitaba ningún problema actuar de esta manera. Y recordemos que estamos hablando a lo largo de muchos años de utilizar a menores, como hemos dicho algunas, incluso antes de la propia menstruación, utilizarlas para su solaz sexual de una forma absolutamente, bueno, sin ningún tipo, digamos, de remordimiento por su parte y de forma absolutamente organizada. Si intentamos meternos en la psicología o en la mente de estas personas, yo creo que podemos entender que quizá como gente de otra cultura no les pueda excitar el hecho de que sea, primero, una violación, segundo, una menor, tercero, además una menor blanca, ¿no? Y entonces, claro, luego las redes de organización, tú estabas diciendo, ¿cómo se ha permitido esto desde hace tiempo? La moral, obviamente, ya damos por supuesto que es completamente opuesta, es decir, que no tiene ningún remordimiento, pero luego se puede llamar casi bandas criminales, porque estaban organizados en lugares donde las tenían recluidas, quién las explotaba, cómo se las pagaba, incluso llegaban a decir violaciones 20 a la vez, etc. Entonces, estamos hablando, obviamente, de una explotación sexual de menores organizada. Esto en cualquier país sería un escándalo, y lo que me sorprende es que en Inglaterra, digamos que los debates iban más por el tema de, claro, es que es de raza pakistaní, no, es que han violado a miles de mujeres, a miles de niñas. Es que eso es lo preocupante. Entonces, ¿qué nos importa más como sociedades? ¿Reconocer nuestros errores, que no son nuestros, son de nuestros políticos, o realmente defender a la población de todo tipo de agresiones? Es lo que nos tenemos que plantear. En este caso se decidió lo primero, proteger antes a parte de la población antes que saber la verdad, y las consecuencias ya las sabemos. Me gustaría conocer a alguna de estas mujeres porque obviamente entiendo que los resultados de esas violaciones tienen que ser nefastos, ¿no? Depresiones, suicidios, adicciones a drogas, seguramente les han arruinado la vida para siempre. Un informe del Comisionado Adjunto de Niños en 2012 dijo que el 33% de los abusos sexuales a menores, a niños, por parte de las bandas en Gran Bretaña habían sido cometidos por británicos asiáticos. En el Reino Unido los asiáticos son el 7% de la población, por lo que resulta muy desproporcionado. Un 7% comete un 33% de los delitos, es decir, casi 5 veces más de lo que le corresponde por volumen de población. Como pasa en España casi. ¿Perdón? Como pasa en España casi 3 veces. Efectivamente, pero en este caso es algo muy concreto acerca de los abusos sexuales a niños. Pero concluyó el informe que era irresponsable, literalmente, detenerse en los datos. Esto es una broma. Volvemos a lo de antes. Las estadísticas, los datos, todo esto importa cuando eso demuestra que yo o mi visión de los hechos coincide con mi visión de los hechos. Si esto niega lo que yo estoy diciendo, obviamente esto no interesa. Entonces ahí lo estamos viendo. Informes, no solo psicológicos, periciales, y además estadísticas, que te dicen, oiga, esta población está haciendo esto, no importa. Pasa lo mismo en Suecia, es decir, estos gobiernos socialdemócratas, socialistas fabianos, o como queramos entenderlo, tienen la misión de ir contra la población nativa. Eso está claro. Y en este caso es obvio. Es decir, y también la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿cómo hacemos para paliar esto? ¿Qué hacemos para reducir esto? Es decir, es un problema cultural. Entonces, ¿con quién te relacionas? ¿Quién es el agente encargado de esa cultura o de ese grupo
para representar a la población en su conjunto. Porque recordemos lo que decíamos antes, son comportamientos tribales, siempre hay un portavoz o siempre hay un líder, bien sea espiritual, religioso, como los imanes, etcétera, etcétera, que es el que hay que acudir. Pero si encima estamos viendo que a ese imán o ese líder religioso también está inmiscuido en ese tipo de violaciones, podemos ver que es algo mucho más preocupante. O sea, realmente es una plaga, un cáncer, o como lo queramos llamar, y que tiene difícil ser extirpado o curarse si no ponemos un freno ya a la inmigración masiva. Tú estabas diciendo algo muy importante. Ojalá nos demos cuenta de lo que ha ocurrido para no cometer esos errores. Algunos errores ya lo estamos cometiendo, tema de violaciones grupales, etcétera, etcétera, y cómo se están ocultando. Nos están vendiendo el modelo multicultural como algo muy, digamos, muy colorista, muy plural, todo muy mono, ¿no? Como de serie de estas de tal, de moda. Pero el multiculturalismo, lo que hay que decirle a la gente para que lo sepa, porque no es pluriculturalismo, es multiculturalismo. Es decir, que sociedades con sus valores, con sus códigos, con sus leyes, convivan en un mismo espacio geográfico que tienen otros valores y que tiene otras costumbres y leyes. Digo que el multiculturalismo implica la existencia de guetos y de sociedades cerradas y facilita que no se produzca ningún tipo de interacción entre los dos grupos sociales. Eso, señores, es el multiculturalismo, que no les estafen y que no les engañen. Yo invito a la gente a viajar. Dicen que la incultura o el fascismo se curaba leyendo, no y viajando, pues que viajemos por Europa y veamos lo que está ocurriendo. O sea, París ya no es París, es otra cosa, pero ya no es el París que muchos conocimos. Sí, claro. Bruselas ya no es Bruselas, Berlín no es Berlín, Múnich no es Múnich. En fin, viajemos a los países, a las principales ciudades europeas para que veamos lo que significa la política europea de inmigración desde hace 40 años. Entonces, ¿queremos eso? Perfecto, ok. No queremos eso, vamos a ver qué hacemos. Eso es lo que no quiere el este de Europa, porque ha visto las consecuencias que tienen sus países. Estamos hablando de países pequeños como Hungría, apenas 10 millones de habitantes. Entonces se tienen que proteger. Ahora, cuando tú proteges tus fronteras, eres el racista. Cuando tú quieres evitar la inmigración masiva, eres el racista. Es decir, el cuento de la lechera, lo tienen perfectamente montado. Si no aceptas lo que nosotros queremos, eres el enemigo. Pero cuando el enemigo lo tienes dentro, ¿qué haces? La verdad es que, bueno, esto ha separado Europa, se ha separado países, y más lo va a separar. Como decía un amigo, y espero que no se cumpla, la próxima guerra civil europea o la guerra mundial, el color del uniforme va a ser el color de la piel. Y a este paso parece ser que a algunos les interesa que sea así. Espero que no se cumpla. Nos vamos a publicidad, pero volvemos inmediatamente y les seguimos ofreciendo lo mejor de la semana. No se lo pierdan. Y entramos en este segundo bloque después de la publicidad para seguirles ofreciendo lo mejor de la semana. Si no lo han visto todos los programas de esta semana o si quieren recordarlos, no se lo pierdan. Nadie en su sano juicio contrapondría economía y salud. Sin embargo, en España hay mucha gente que no está en su sano juicio, al parecer. Y nos encontramos con que hay quien sí lo está haciendo. Da la impresión también de que quien lo hace pretende, digamos, arrogarse como una especie de prurito de superioridad moral. Es decir, yo estoy a favor de que la gente siga viviendo y no de que vosotros os forréis. Realmente esa no es la disyuntiva en absoluto. No. O sea, creer que la economía y la salud van por caminos distintos es ridículo, ¿no? Pero como muy bien dices, claro, queda muy bien de cara al público decir, no, es que solamente piensan en la economía, estos perversos derechistas y demás. La realidad es que si tú quieres tener un sistema sanitario fuerte, necesitas un buen sistema económico, o sea, una sociedad que a niveles económicos no esté en la situación que está España. Es que lo de España es trágico porque hemos sido, no solo en términos sanitarios, el país con más muertos por millón de habitantes de toda Europa, el personal sanitario más infectado del mundo, el personal sanitario que más ha fallecido en toda Europa, sino que es que además económicamente somos el peor país. O sea, es que ha sido un desastre absoluto toda la gestión. Entonces, bueno, intentan revestir un poco ahora el fracaso diciendo, no, nosotros que nos preocupamos de salvar vidas y ustedes solo se preocupan de la economía. No, o sea, si no tienes un sistema económico fuerte, jamás vas a poder tener un buen sistema sanitario, que luego las nóminas de las personas, que el personal sanitario, los hospitales, etcétera, los tienes que pagar, que el dinero no cae del cielo. Pero bueno, esto ya es que se juntan muchos factores, ¿no? Se junta la demagogia, sí, se juntan los medios de comunicación y se junta sobre todo, pues en fin, la incultura económica que padece gran parte de la población española. Sí, porque has apuntado un dato muy interesante, desde luego, que es el hecho de que los sanitarios de España sean los más infectados del mundo. Sin embargo, no se aprecia que entre los sanitarios haya un movimiento de rechazo a este magnífico gobierno al que le deben tanto. Sí, es mala suerte, por eso siempre lo digo, que siempre encuentran a algún tipo de personas que están en un sindicato para quejarse de la Comunidad de Madrid
reído de las medidas, dicen recortes que aplicó el Partido Popular en su momento, y es mala suerte que ningún medio de comunicación haya conseguido a un sanitario que explicase cuál era la realidad, ¿no? Que se tenían que hacer EPIs con bolsas de basura, que no tenían pruebas, que iban a trabajar infectados y que sabiendo que iban a trabajar infectados se les obligaba a acudir a primera línea. Entonces, bueno, es un escándalo mayúsculo, pero es que esto ya es una cuestión de un poco lo que vivimos en España, es lo que escribió también George Orwell en 1984. Es que es la novela totalmente igual, el Ministerio de la Verdad, en este caso el Ministerio de la Verdad, son ciertos medios de comunicación que están vendidos al poder político. Yo he oído una protesta de médicos de atención primaria en las fechas anteriores, justamente cuando quien confinaba selectivamente era la Comunidad de Madrid, y de repente han entrado en un mutismo que a mí me preocupa. No sé si les habrá sucedido algo de orden sanitario, pero sí, ya no se les oye hablar. No, esto es cuando te confina a la izquierda, la gente aplaude en los balcones, y cuando te confina a la derecha pues salen a palizar a la policía, que es lo que vimos, ¿no? Pero es que es un juego ya propagandístico y político que va más allá de la esfera sanitaria. Es algo que desde luego hemos estado viviendo desde el primer momento y que desgraciadamente muchos ciudadanos pues consumen esa propaganda. Pero claro, si tú tienes la inmensa mayoría de las televisiones son tuyas, pues lo que tú muestras es personas que dicen ser un sindicato que luego te encuentras que son miembros de Podemos, que están afiliados a Podemos. Es un escándalo tras otro, y ahora pues había un caso muy reciente de una señora mayor que había salido en La Sexta Noche, que había salido pues, prácticamente en todos los programas de La Sexta, y dice, bueno, va haciendo una tournée en Televisión Española también. Qué casualidad, macho, que luego es miembro de Podemos. Pero claro, digamos que la mentira llega mucho más y el desmentido no alcanza a todas las personas que han sido engañadas, que esa es la gran tragedia, ¿no? Parece que todo este asunto se empieza a ir un poco de las manos y los políticos europeos empiezan a percibirlo de esa manera. Ya ha habido algunos pasos hacia atrás, digamos, de algunos señalados políticos europeos, algunas declaraciones en su momento de Angela Merkel, algunas declaraciones de políticos británicos e incluso franceses. Como digo, Macron está llamando la atención de este fenómeno porque, bueno, pues las cifras las hemos dado en el vídeo de presentación y son verdaderamente aterradoras. Se están poniendo de ejemplo a algunos países, como es el caso de Australia, que tiene una política de inmigración absolutamente determinada, resuelta, es decir, que no le tiembla el pulso a la hora de ejecutar las medidas más duras, como por ejemplo cuando las embarcaciones se acercan, enviarlas fuera de sus aguas territoriales hacia Indonesia. Sí, Australia se encontró con un grave problema, ¿no? Hace años, y es que estaba viviendo esa avalancha de embarcaciones, estaba viviendo lo mismo que estamos viviendo ahora en España, y en el 2013 pues decidió ser determinante, decidió aplicar lo que iba a ser en principio una medida experimental, el llamado programa No Way, que conseguía exactamente en lo que estás diciendo, ¿no? Consistía en que esas embarcaciones que llegaban a Australia de forma ilegal, pues bien, esos inmigrantes, y tanto inmigrantes como patrones eran detenidos, esos inmigrantes eran repatriados de inmediato en un periodo que no solía durar más de 15 días, eran devueltos a sus orígenes. Y bueno, así Australia ha conseguido no solo disminuir el número de embarcaciones que tratan de acceder al continente, sino que también ha reducido drásticamente el número de fallecidos que tenían lugar en el mar, el número de ahogamientos. Consiguió reducirlo incluso a cero. Hablábamos de miles de fallecidos hace años y ahora el volumen es ínfimo, no se experimenta ese número de ahogamiento de años anteriores. Y es también un poco lo que está sucediendo, sin ir más lejos, en el Mediterráneo central. Casi toda la inmigración ilegal que entra en Europa pues también accede a través de Italia, desde los flujos migratorios libios por el Mediterráneo central, que en tan solo 5 años pues acumula ya más de 20.000 fallecidos. Pues bueno, ahí tenemos el ejemplo de Australia, que si tantos golpes de pecho se están dando estos filántropos que están cada día a bordo de un barco, de que están allí para salvar vidas, pues bueno, miren hacia Australia y verán cuál es la medida apropiada, ¿no?, para salvar esas vidas, que no es otra, ¿no?, que no teniendo esa presencia de ONGs en el Mediterráneo central. Sabemos que Al Gore utilizó unas secuencias del hielo derrumbándose, unas secuencias que por otro lado han sido muy publicitadas, son muy conocidas en la película de Una verdad incómoda, y que esas secuencias, de acuerdo a una investigación de la cadena ABC y también que llevó a cabo los efectos especiales en esta película, se trata de un montaje, es una secuencia fabricada por ordenador, no se corresponden por tanto con la realidad, es decir, eso no está pasando en la realidad, ¿de acuerdo? Bueno,
Sin embargo, Al Gore en su película no avisaba de esto, sino que lo daba como si se tratase de una verdad. Podemos calificarlo abiertamente de fraude. Bueno, yo no sé si esa película se ha vendido como documental o como ficción. Claro, porque todo el mundo habla de una película documental. Yo no sé cómo está registrada y catalogada. Si es una película documental, es un fraude científico, evidentemente. O sea, aquí hemos mencionado alguna vez al doctor Rodríguez de la Fuente. Félix no hacía películas documentales. Félix hacía recreaciones de lo que pasaba. Ni el último lince del hombre de la Tierra era el último lince que había en la península ibérica, ni aquella loba perdía los cachorros realmente, sino que era una recreación. Pero Félix no decía que hacía cine documental, sino que era una recreación de la naturaleza, ¿bien? Pero esta película se vende como cine documental con pruebas fidedignas. Eso del hielo, evidentemente ocurre todos los años, no todos los años, pero cada cierto tiempo en los glaciares argentinos. Claro, el Perito Moreno se cae cada cierto tiempo. En el mes de enero, por ahí, cuando llega el verano austral. Exactamente. Claro. Entonces, él lo recrea. Si hubiera dicho, no, estamos haciendo una recreación de lo que podría ser, bueno, tendría un pase, pero no, es que te dice que la corriente del Golfo, y es que no hay pruebas, no hay datos, no hay ningún estudio contrastado que lo avale, nada, y la gente va al cine y, como lo dice Al Gore, se lo cree, y que la corriente del Golfo va a dejar de fluir por efecto del ser humano. Y que, claro, tú sabes, el Golfo sube el agua desde el Golfo de México, fría a Norteamérica y baja las cálidas a Europa, ¿no? Eso es. Bueno, nadie demuestra eso. Otra de sus afirmaciones es que el oso polar se extingue. Esta afirmación es particularmente graciosa. Bueno, a mí me gustaría decir a la gente, en primer lugar, que el oso polar es el único animal que tiene al ser humano como potencial presa. El único, que come personas. El oso polar, desde el año 2005, ha incrementado su población en un 30%. Hay más de 30.000 osos polares a día de hoy. Son datos de una revista Polar Bear Science, es decir, que es una revista especializada en osos polares. Sí. Es decir, que esto no es una revista de divulgación, es una revista específica. Veo que la producción de este programa se documenta concienzudamente. Lo intenta. Pues, en efecto, la población del oso polar, por mucho que le pese a Al Gore, va para arriba. No solamente va para arriba, sino que, por ejemplo, en la isla de Svalbard, la isla rusa de Svalbard, hay más osos polares que personas, y allí todo el mundo va armado con un rifle. No sale de casa si no lleva un rifle a la espalda, porque allí literalmente se comen a la gente. Sí, sí. Es así, tal cual. Claro. Bueno, estos osos polares de Al Gore, en un témpano de hielo, bien, es una circunstancia excepcional. El oso polar vive en Alaska, en Rusia y en Canadá. Todo de los 20 territorios que gobierna el oso polar, 18 son en tierra firme. Claro. Solamente un porcentaje muy pequeño es en hielo flotante ártico. Pues este fue a filmar un témpano de hielo que se quedó con 4 osos polares allí en un témpano de hielo, ¿vale?, que se iban a ahogar. Y los filmó después de la hibernación, cuando han agotado el 50% de sus reservas grasas y salen de la hibernación con la piel colgando como si fuera un abrigo que le fuera grande. Claro. Va sumando cosas y luego, no, que se va a ahogar. ¿Tú sabe, don Fernando, el récord de natación de un oso polar? 700 kilómetros sin descanso, 700 kilómetros en mar abierto, nadando durante 9 días. El nombre científico del oso polar es Ursus maritimus, es un mamífero acuático. Pero la gente comulga con ruedas de molino. Pero claro, las crías, ojos grandes, peluche, pero no te ponen al oso polar cuando canibaliza una cría y se la come, o cuando mata una foca, que además, si el hielo está muy gordo, el oso polar se muere y la foca también, porque la foca sale a respirar, rompiendo el hielo, tiene que estar fino para poder salir a respirar y entonces el oso se la come. Si el hielo está muy gordo, la foca no puede salir a respirar, se ahoga la foca y el oso no tiene que comer. Eso tampoco se cuenta. Y cuando mata a la foca, todo lleno de sangre, ese pelaje blanco lleno de rojo, eso no le gustaría a la gente. Aquí el buenismo, el mensaje Disney. La versión Disney Hemos visto cómo funcionan. Vamos a ver, ellos excluyen a los científicos que no están de acuerdo con sus objetivos, los excluyen de toda investigación. Y luego los acusan, una vez que los han expulsado, una vez que no les dejan ni aparecer en los medios ni firmar en revistas científicas, les acusan de no formar parte de la comunidad científica, que es exactamente lo que ellos han procurado, que no formen parte de la comunidad científica. En eso pasa, en la ciencia le garantizo como en otras disciplinas, donde se ocupan las universidades y cuando uno queda naturalmente fuera por no pertenecer, por no ir con el carné en la boca o no pertenecer a determinada ganadería,
pues entonces a partir de ahí te acusan de que no formas parte del estudio científico de no sé qué disciplina. Bueno, es una cosa de verdad, en fin, nos lo tomaremos a broma porque no tenemos más remedio. En España tenemos casos de estos, ¿eh? No hay que irse muy lejos, ¿no? Sí. Aquí tenemos, o sea, porque claro, empezamos a citar a los extranjeros, pues Vincent Gray, Tim Ball, que le ganó a Michael Mann, Judith Curry, Richard Lynch, o sea, son una inmensa mayoría los llamados negacionistas. En cambio, los afirmacionistas son 4 pelagatos. Pero en España tenemos casos sangrantes, entre ellos el de un conocido biólogo, el profesor López Mirones. Sí, señor. Solamente por no ser de la ganadería, como dice usted, don Fernando, gran recurso estilístico, metafórico, está vetado en prácticamente todos los canales de televisión, en todos los periódicos, radios, solamente por no... Hace muy poquito, en otro programa de televisión, he tenido oportunidad de debatir el tema de las orcas que estaban atacando los barcos en Galicia y cité al profesor Mirones, que fue el primero en dar una explicación de esto. Ostras, en las redes automáticamente... Fíjate... Que está usted cavando su tumba. Pero además, los de la mafia de cetáceos de este país dicen, sí, es verdad, hubo un biólogo de cuyo nombre no vamos a hacernos eco. O sea, ni siquiera le mencionan por el nombre, estigmatizado totalmente, como cuando un faraón venía atrás de otro y le borraba el nombre. Bueno, ya no hay que irse al antiguo Egipto para poner el ejemplo de borrar el pasado, lo tenemos más... Pero claro, el profesor Mirones, que es profesor universitario además y realizador de cine documental, etcétera, escritor, bueno, este es de los llamados negacionistas. Entonces hay que echar toda la basura posible sobre su currículum y, si es posible, sobre su vida personal, igual que la echan sobre mí, por supuesto, y sobre todos los que disentimos y no salimos en la foto. No es extraño porque la forma de proceder, bueno, se ha visto en este caso con nuestro amigo el del palo de hockey, con el señor Mann, Michael Mann, donde en contacto con Greenpeace, por cierto, aquí están siempre los sospechosos habituales, siempre lo mismo. En contacto con Greenpeace plantea hacer un chantaje a la BBC para que no se permita la publicitación, para que no se permita que aparezca en la pantalla que ustedes ven, no se permita que aparezcan los científicos llamados escépticos. Esto es así, es decir, hay una conspiración entre Michael Mann y Greenpeace para que quienes no piensan como ellos, mediante un chantaje a la BBC, se impida que aparezca en televisión quien disienta de la opinión que pretenden oficiar. Y no te metas con Greenpeace porque todo el mundo los ve como los guerreros del planeta, del arco iris. O sea, no. Lo de Greenpeace ya lo hemos debatido aquí en profundidad. Bueno, en profundidad no, que solo tuvimos media hora, pero hubiera dado para 4 horas. Pero no, esto es cierto, literalmente. O sea, Mira, voy a poner un ejemplo que no sé si me salgo un poco del tema. Aquí tenemos un problema en España con el tema lobo. El tema lobo se ha politizado y hay grandes grupos de presión que quieren que el lobo se proteja en toda la península, lo cual llevaría a la desaparición de la especie, porque volverían los venenos, los cepos, los incendios, todo, volvería otra vez todo. Bueno, el caso es que un científico portugués, hace unos años, destapó la gran mentira de los loberos, es decir, no son los lobos españoles los lobos portugueses que pasan a España y en España los españoles los matamos, sino que era justamente al revés. Los lobos españoles estaban pasando a Portugal y en Portugal se les da garrotazo y hay 400 lobos nada más, van a desaparecer. Bien, bueno, se hizo un informe, este hombre hizo un informe, lo elevó al Large Carnivore de Europa, bien, y grupos de presión españoles, los análogos de Greenpeace, pero en el tema lobo, presionaron tanto a las cadenas de televisión como al Large Carnivore, como a todos estos estamentos, para que se silenciara el informe y a este señor lo dejaran en el paro, uno de los mayores científicos en Portugal expertos en el lobo, que ha tenido que callarse y decir, no, aquí no pasa nada. Sí, pero no pongan mi firma en él como que apoyo la protección del lobo en España, porque si no, si se extingue dentro de 20 años, el responsable voy a ser yo, que va mi nombre ahí. Entonces, quiero decir, esto de Greenpeace, de que vayan a las televisiones para que ningún científico negacionista, según ellos, diga lo obvio, lo que estamos diciendo aquí, pero que en vez de estar yo sentado aquí, que soy un humilde naturalista, estuviera un meteorólogo, un climatólogo de verdad, un experto, ¿no? Alguien, no, pues... censurado en la televisión, absolutamente censurado. Y como cada viernes, esto es todo. Nos despedimos de ustedes deseándole que pasen un muy buen fin de semana. Hasta la semana que viene.